Un cirujano que supuestamente era una eminencia y que prometería revolucionar la medicina moderna con un trasplante de tráquea que resolvería múltiples enfermedades y problemas de salud, pero a la larga se revelaría que todo era un fraude. Este doctor engañó a varias personas que estaban pasándola mal debido a sus enfermedades y les prometió que volverían a sus vidas normales, pero en el fondo lo que estaba haciendo era experimentando con ellos. Pacientes que después de la supuesta milagrosa operación vivirían un infierno. Esta es la horripilante historia de Paolo Macchiarini, el cirujano de la muerte. Paolo Macchiarini es un cirujano torácico suizo-italiano que fue conocido en la comunidad científica debido a sus avances con las células madres. Pero lo que catapultó al científico a otro nivel sería un ambicioso invento que lo haría conocido en todo el mundo. Se trataba de una tráquea fabricada con plástico que al ser envuelta por las células madre del paciente permitiría realizar esta operación prescindiendo de un donante, mejorando y en algunos casos salvando la vida del paciente. Esto era un hallazgo increíble, por eso el Dr. Macchiarini sería portada en muchas revistas de ciencia y esto lo llevó a un nivel de superestrella de la medicina. Su historia era conmovedora, por eso no tardaron en llegar las principales cadenas de televisión a interesarse en el doctor. Se realizaron varios documentales televisivos para contar todo el proceso detrás de este descubrimiento, aparentemente revolucionario para el campo de la medicina regenerativa. Además, Paolo Macchiarini era todo un personaje, su amabilidad, su cordialidad, su carisma, inspiraba confianza. Se veía un doctor preocupado por sus pacientes, que lo que quería era conseguir una nueva oportunidad de vida para ellos. Su primer trasplante de tráquea humana lo realizó en el Clínic de Barcelona. Hay que decir que este tipo de trasplante es uno de los más complejos de realizar. En esta operación había usado una tráquea de un donante y la operación fue todo un éxito. Pero el doctor Paolo Macchiarini, sabiendo lo difícil que era conseguir un donante, había estado trabajando en la tráquea artificial hecha de plástico y quería implementarla en la siguiente operación. El siguiente paso del doctor Paolo fue trabajar en el Hospital Universitario de Karolinska en Estocolmo, Suecia. Este es uno de los hospitales más prestigiosos del mundo. Imagínense que los directores de este hospital son los que deciden a quién entregarle el Premio Nobel de Medicina cada año, además de ser la sede de la entrega del premio. El primer paciente en usar el trasplante de tráquea artificial sería Andemariam Bellene, un estudiante oriundo del país africano Eritrea, que estudiaba en Islandia. Él tenía 36 años y sufría de un cáncer inoperable cuando decidió operarse con Macchiarini. El procedimiento, que complejo, se resumía en una extracción de las células madre desde la médula ósea para evitar que el organismo rechazara la pieza plástica y que luego eran sembradas en la tráquea plástica. Aunque tenía algunas dudas, Bellene cayó ante los encantos del doctor italiano, que lo acompañó en todo el proceso previo a la operación y lo convenció de que esa era su única opción para sobrevivir al cáncer. Y a pesar de que los primeros meses de recuperación fueron complejos, la cirugía parece que había sido todo un éxito. La prensa que había seguido el caso lo resaltó por todo lo alto. Había una nueva posibilidad para las personas que padecían alguna grave enfermedad del tráquea. Pero lo que no resaltó la prensa fue que, cumplido 2 años y medio de la intervención, Bellene falleció luego de agonizar durante gran parte del postoperatorio y sufrir una serie de infecciones. Además, se descubrió que la tráquea sintética se había aflojado. Los resultados de la operación del joven eran suficientes para encender una alarma sobre las condiciones en que se realizaba el trasplante, pero Macchiarini se desligó del caso apuntando a que su muerte era esperable y era relacionable a otras condiciones de su salud. Para el doctor, lo que había matado al paciente africano no era culpa del trasplante. Así, el cirujano mantuvo el apoyo de sus colegas del Hospital Karolinska y seguían pensando que esa operación había sido un avance significativo en la medicina moderna. Pero las siguientes operaciones mostrarían todo lo contrario. Primero sería Christopher Lyles, un ciudadano estadounidense que sufría de un cáncer terminal y que falleció a los pocos meses de la intervención. Lo mismo ocurrió en el caso de Yesin Setir, intervenida en 2011 y fallecida en 2017, luego de un largo y delirante postoperatorio. Este caso fueron 6 años donde Yesin estuvo internada y que tuvieron que realizarle 191 cirugías reparadoras, además de limpieza de vías respiratorias cada 4 horas. También se sometió a la operación una ex bailarina rusa llamada Julia Tulik, además de Hannah Warren, una niña de apenas 2 años que nació sin tráquea y que se sometió al trasplante oficiado por Macchiarini. Tristemente, la pequeña niña fallecería 3 meses después de la operación. Lo increíble es que el cirujano antes de la operación pasaba días con los pacientes, alentándolos que todo iba a salir bien. Pero después de operarlos desaparecía totalmente y nunca estuvo ahí para saber cómo iba la recuperación.
Por ejemplo, con Julia Tulik hizo una rueda de prensa, solo para demostrar lo bien que había salido la operación, que según él había logrado un milagro, ya que como él había dicho en reiteradas ocasiones, Dios eran sus manos. Julia por un tiempo fue su bandera de lo bien que funcionaba el trasplante artificial de tráquea, ya que era una chica sana. Solamente ella había sufrido un accidente de tránsito y había sido operada por cirujanos rusos practicándole una traqueotomía, un procedimiento quirúrgico para crear una abertura a través del cuello dentro de la tráquea. Aparte de la traqueotomía, Julia llevaba una vida totalmente normal y estaba totalmente sana. El doctor Paolo decía que las otras operaciones, el trasplante no había fallado, solo que eran personas que ya venían con enfermedades terminales o padecían graves problemas de salud y por eso habían fallecido los pacientes. Pero como ya dije, la pequeña Hannah Warren, de solo 2 años de edad, su padecimiento era haber nacido sin tráquea e igualmente había fallecido pocos meses después. De regreso a Julia, todo el mundo estaba sorprendido y se pensaba que la chica había regresado a una vida plena, que había vuelto a su pasión, el de ser bailarina. Una productora que había hecho un documental sobre su caso se puso en contacto con ella para preguntarle cómo había sido su regreso a su vida normal. La respuesta de Julia sería tajante: estoy muy mal. Pasé más de medio año en el hospital de Krasnodar. 3 semanas tras la tercera cirugía empecé a pudrirme por dentro y sigo pudriéndome. Ahora solo peso 47 kilos. Apenas puedo caminar, me cuesta respirar, no tengo voz. El olor que emana de mi cuerpo hace que la gente se estremezca. Las tráqueas artificiales son una basura, lamento decirlo. Julia pasó poco más de 2 años viviendo un infierno después de haber sido operada por Paolo Macchiarini, hasta fallecer en septiembre del año 2014. Ante todo esto que había pasado, varios colegas del cirujano que trabajaban en el Hospital Karolinska sabían que dichos trasplantes eran un fiasco y empezaron a buscar las investigaciones del Dr. Paolo. Normalmente, al crear la tráquea de plástico, lo primero que debería haber hecho el científico es haberlo probado en animales, y si todo saliera bien, pasar a los humanos. Paolo se saltó eso y fue directamente a probarlo en los humanos. Prácticamente, Paolo Macchiarini había usado a los pacientes como conejillos de India. Los colegas de Pablo fueron directamente con los directores del hospital con las pruebas en mano, pero por increíble que parezca, los directores defendieron a Paolo Macchiarini y despidieron a los que denunciaban la mala praxis del doctor. Hasta que todo se destapó con un documental realizado por un canal sueco, mostrando los devastadores resultados del trasplante artificial de tráquea. En este documental hasta fue entrevistado Paolo, pero con una actitud arrogante refutó que fuera un fracaso su invención. En este documental los productores habían logrado conseguir material en bruto del documental hecho al momento de la operación de Julia. En un momento un colega le dice al doctor Paolo que el tráquea de plástico estaba defectuosa, pero para el cirujano eso no importaba, había que seguir adelante. Tras la emisión de dicho documental, Paolo Macchiarini fue despedido del Hospital Karolinska y todos los directores de dicho hospital tuvieron que renunciar ante la magnitud del escándalo que se destapó con el documental. Pero el doctor Macchiarini, además de estar envuelto en este escándalo, terminaría envuelto en otro. La revista Vanity Fair haría una publicación sobre su doble vida amorosa. Al momento de volverse famoso el cirujano, la periodista Benita Alexander decide hacer un documental sobre este y su supuesto maravilloso trabajo de trasplante de tráquea artificial. Al poco tiempo, la periodista y el cirujano empiezan una relación que termina con un compromiso de matrimonio. Benita quedó encantada con el carisma de Paolo, además de que la trataba como una reina, dándole lo mejor, lo más caro. Paolo poco a poco le fue confesando a su futura esposa cosas que la dejaron totalmente intrigada. Primero era que él pertenecía a una red de médicos famosos que solo atendían personajes famosos. Entre sus pacientes estaban la pareja Clinton, el presidente de ese momento, Barack Obama, Vladimir Putin y el mismísimo Papa Francisco. La periodista pensó que era algo verosímil, ya que Paolo se había vuelto tan famoso que hasta era llamado supercirujano. El cirujano, al pedirle matrimonio a Benita, le confesó que había tenido una reunión en el Vaticano para conseguir un sacerdote dispuesto a casar a 2 personas divorciadas, y que quien oficiaría su boda sería nada menos que el Papa Francisco. Al principio Benita le creyó, pero pocas semanas antes del matrimonio un amigo y colega le escribió para decirle que por esas fechas el Papa estaría en una gira por Latinoamérica, lo que hacía imposible que estuviera en su matrimonio. Las mentiras de Macchiarini se desmoronaban. Pero si hasta ahora todo parece una locura, viene lo mejor. Al reprocharle a Benita Alexander, este saldría con algo totalmente inverosímil, que su faceta como médico era una fachada para ocultar su verdadero trabajo. Él supuestamente era un agente de la CIA norteamericana.
Esa fue la gota que rebalsó el vaso y que hizo que Alexander cancelara el compromiso y se separara definitivamente de él. Poco tiempo después, Benita descubrió que Paolo Macchiarini tenía mujer y 2 niños pequeños. Ante estos 2 escándalos, tanto de su vida profesional como en su vida amorosa, se pensaría que el cirujano desaparecería. Pues no, seguía defendiendo lo indefendible. Paolo siguió dando entrevistas hablando de su invento. There are still multiple reports that criticizes your procedures. Right. We would need to be a little bit more specific so we can talk about each individual report, but the general assumption is that the patients were very complex and had life-threatening diseases, where most of the time, as the report, the real and only report that evaluated all the evidences demonstrates, we didn't shorten the patient's life. Solo que los resultados eran nefastos. En total fueron 8 trasplantes y con un resultado de 7 fallecidos. El único que había sobrevivido tuvieron que quitarle la tráquea plástica y ponerle una natural de un donante. Hasta que el 16 de junio del 2022 el doctor Paolo Macchiarini sería acusado por agresión grave por 4 de los 7 pacientes fallecidos. Sin embargo, y en primera instancia solo fue encontrado culpable por una de esas acusaciones. El resultado del juicio fue una suspensión de 2 años de ejercer medicina solamente en Suecia. Esta sentencia sería apelada y el Tribunal Superior condenaría al científico a 2 años y medio de prisión por causar la muerte de 3 personas entre los años 2011 y 2014. Una sentencia insignificante para todo el daño que había causado el cirujano. Paolo Macchiarini se aprovechó de personas vulnerables, frágiles, muchos de ellos con esperanza que este individuo los salvaría, y lo que los hizo fue pasar un calvario hasta la muerte de ellos. Además de ser egocéntrico, arrogante y mitómano, este tipo se creía un dios. En una de sus entrevistas él se defendía diciendo: al principio en los trasplantes de corazón hubo muerte, como si eso lo justificaba para el terrible mal que hizo. Un triste caso que dejó varias familias enlutadas. Nos veremos pronto en otro caso de Insomnio TV. Por favor dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete, ya que sería de gran ayuda para seguir creciendo. Esto es Insomnio TV.